Sí, buenas. Buenos días, buenos Buenos días, días. profesor. Good morning. Good morning. A ver, admitir todos. Ya. A ver. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. Bien. Empezamos entonces con la última clase de la tercera unidad, que es el núcleo. Bien, el día de hoy voy a tomar los orales. Terminando la clase, voy a tomar los orales a todos, ¿ah? Todos van a dar su oral, del cuarto C. Todos los del cuarto C van a pasar por los orales, ¿ya? Porque esta clase es corta, no es muy larga, ¿ya? Bien, chicos. Bien, chicos. Empezamos entonces el núcleo. Observamos el núcleo, vemos la primera de PC, ¿ya? A ver, admitir. El núcleo. Bien, lápiz y papel. Anotamos lo más importante para el oral. Bien. Estructura propia de las células eucariotas. Como ustedes saben, hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Bueno, las eucariotas son pues las que presentan un núcleo verdadero, pues se dice estructura propia de células eucariotas. El núcleo contiene el material genético, que es el ácido desoxirribonucleico, ¿no? El material genético celular, ¿no? Y también controla las funciones de la célula, ¿ya? La digestión, circulación, reproducción, todas las funciones celulares son controladas por el núcleo. Mucho cuidado con eso. Partes del núcleo. 4 partes básicas, ¿ya? 4 partes básicas. La primera, el carioteca. Le voy a poner acá para que vean las partes del núcleo, ¿ya? Un momentito. A ver, el núcleo. Vamos a poner acá, después regresamos. Ya, ahí está el núcleo. Miren bien. La primera de ellas es carioteca o membrana nuclear. ¿Ya? Ahí dice envoltura nuclear o membrana nuclear, ¿no? Vemos cómo está formado por una membrana externa que tiene comunicación con el citoplasma y una membrana interna que tiene comunicación con la parte interna del núcleo, ¿ya? Miren, la membrana nuclear. Dice, es un sistema de una doble membrana que presenta poros. ¿Ya? Esta es una doble membrana, como ustedes, externa e interna, ¿ven? Ahí están los poritos, ¿ven? Ahí están los poros, ¿ven? Poros, gran cantidad de poros que presenta el núcleo. Por donde se realiza, por los poros se realiza el intercambio de sustancias con el citoplasma, que lo está rodeando el citoplasma, ¿no? Ustedes ya saben esto. ¿Ya? Repito entonces, presenta poros por donde se realiza el intercambio de sustancias con el citoplasma. Bien. La membrana nuclear se forma a partir del retículo endoplasmático rugoso. No te olvides, ¿ya? A partir del retículo endoplasmático rugoso se forma la membrana nuclear. Seguidamente tenemos el carioplasma o cariolinfa o nucleoplasma, que también pueden llamarlo de las 3 formas, ¿no? Del núcleo, ¿no? En la parte coloide, la parte coloidal, que contiene enzimas, algunos nucleótidos libres, y contiene sobre todo la cromatina. Ahí está la que contiene la cromatina. Miren, cuando el núcleo, cuando la célula está la cromatina en el interior del núcleo se presenta como una especie de filamentos, unas estrías filamentosas, como unos hilos muy delgados, que se llama cromatina.
Pero cuando las células inician su división celular, esta cromatina se condensa, se acorta y forma los cromosomas. No te olvides de eso. ¿Ya? En la reproducción, la célula, en su reproducción, su cromatina forma los cromosomas. Los cromosomas. No te vayas a olvidar. Luego viene el nucleolo. Ahí está el nucleolo, que están ustedes observando, ¿no? Es una estructura así esférica, ¿no? Más o menos, formada por ARN, ácido ribonucleico, casi en su totalidad. Presenta ácido ribonucleico, aunque también presenta ADN y proteínas, ¿no? En poca cantidad, lógicamente. También presenta ADN y proteínas. Bien. ¿Cuál es la función? La función del nucleolo. Anotamos eso, ¿ya? ¿Cuál es su función del nucleolo? Sintetizar las moléculas de ARN ribosómico. Síntesis de las moléculas de ARN ribosómico, ¿no? Y las proteínas, ¿ya? Y las proteínas. Y por último tenemos a la cromatina. La cromatina que está formada por proteínas histonas con H, histonas, acá dice HB, proteínas histonas. Ahí está el estudio de la cromatina, formada por un polímero de nucleosomas unido por ADN puente. Esto lo voy a explicar en breve momento, ¿ya? Entonces la cromatina está formada por proteínas histonas, ¿no? En un 70% de proteínas histonas, en un 70% de ADN, entre el 15 y 20%, y en menor proporción ARN. Vamos a pasar acá. Ahí está, el núcleo. Ahí está lo que hemos tratado. Partes. Carioteca o membrana nuclear, ¿no? Es una doble membrana, repito, con poros, por donde se realiza el intercambio de sustancias con el citoplasma. No olvidemos eso, ¿ya? Carioteca o membrana nuclear. Se forma a partir del retículo endoplasmático rugoso. 2, carioplasma o cariolinfa o nucleoplasma, ¿no? Miren bien, que es un coloide, el carioplasma coloide que contiene a la cromatina, ¿cierto? Luego tenemos el nucleolo, que también ya lo dije, estructura esférica formada por ARN, ácido ribonucleico. Aunque también presenta, le dije, ácido ADN y proteínas. No olvidemos que el nucleolo puede ser único o puede ser múltiple, ¿no? Hay células que presenten puede ser 2 a 3 nucleolos. Pocas, ¿no? Pero hay también. La mayoría de las células presentan un solo nucleolo. La función del nucleolo es sintetizar la molécula de ARN ribosómico. ¿No? Acá dice función, sintetizar la molécula de ARN ribosómico y la proteína que forman al ribosoma. Y por último, la cromatina, formada por proteínas histonas. Ahí están, vean, 70% ADN, entre el 15 y el 20%, y en menor proporción ARN. ¿No? En la división celular se condensan y forman los cromosomas. No olvidemos eso, ¿ya? Forman los cromosomas. Bien, no olvidemos las 4 partes del núcleo. Carioteca o membrana nuclear, carioplasma o cariolinfa o nucleoplasma, que es la parte coloidal, la parte similar a la clara del huevo, es un coloide, ¿no? Es la parte líquida, el nucleolo, ¿no? Formador del ARN, su función sintetiza la molécula de ARN, y la cromatina, formada por las proteínas histonas en esos porcentajes. Observamos acá entonces, la que vimos ya en antes, ahí están las partes
la cromatina. Vamos a explicar esta parte, chicos. Esta parte relacionada al nucleosoma. ¿Cómo formamos el nucleosoma? ¿Ya? Van a prestar bastante atención a esta partecita, ¿ya? ¿Y chicos? A ver, ahí tenemos, ¿ya? Ahí tenemos. Miren bien. Estructura de la cromatina. Estructura de la cromatina. Está formado, dice, por un polímero de nucleosomas unidos por un asa por ADN puente. Este es el ADN puente, mire bien. Esta es la cromatina, ¿ya? Porque le dicen ADN puente, ¿no? Acá hay una doble vuelta, ¿no? Una, dos vueltas, ¿no? Ahí están las dos vueltas clarísimas, ¿se ven? Por eso acá te dice, el nucleosoma, el nucleosoma, está formado por un octámero de histonas. Mira bien acá. O sea, 8 histonas. Mire bien. Octámero es 8 de histonas. Acá están los 8, mira bien. 1, 2, 3, 4. Superior. 4 superiores y 4 inferiores. 1, 2, 3 y 4. Miren bien. Ya un octámero de histonas, dice por eso. Con 2 vueltas de ADN. Ahí están las 2 vueltas, ¿ve? 1 y 2. Acá están las 2 vueltas, ¿ve? 1, una vuelta y 2 vueltas de ADN. Ahí está el ADN, mírenme, en forma de espiral, ¿ven? ¿Recuerdan? Una cadena, una escalera de doble espiral, ahí está, sus 2 bandas. Aquí en el centro se colocan las adenina, timina, citosina, guanina, ¿recuerdan? Acá como unas escaleritas. Ahí está, el ADN, este típico ADN. Y estas son las histonas, ¿ya? Las histonas, acá dice histona 2A, histona 2B. ¿Ya? Histona 3, histona 4, ¿ven? Ahí están las 4 histonas, ¿ves? De las proteínas. Y acá, histona 2A, histona 2B, histona 3, histona 4. ¿Ves cómo están? ¿Cómo se forman? ¿Cómo están? Formaditas, ¿no? Ahí están las histonas y ahí está la doble cadena de ADN, la doble cadena de ADN. Esto constituye un nucleosoma, ¿no? Entonces, cuando yo leía, ¿cómo está constituido un nucleosoma? Por proteínas histonas, ¿no? 2A, 2B, histona 3, histona 4, unida por una doble cadena de ADN, pues. Ahí está un nucleosoma, ¿no? Acá dice, las histonas son de 4 tipos. Histona 2A, 2B, histona 3, histona 4, ¿sí? Y la histona 1 dice, no forma parte del nucleosoma. Acá no hay histona 1, no forma parte del nucleosoma. Más bien lo estabiliza, dice, ¿no? Los seres vivos que presentan histona 1 son los más evolucionados, ¿ok? ¿No? Entonces, el hombre es uno de los seres vivos más evolucionados, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esa partecita, ¿ya? Dice, el nucleosoma, o sea, me refiero al nucleosoma, es una estructura que constituye la unidad fundamental y esencial de la cromatina. No te olvides, pregunta examen, ¿ya? La unidad fundamental de la cromatina es, yo tengo alternativas, A, nucleótidos. ¿Ves? Yo te pongo 4 alternativas. Dentro de ella va a ir el nucleosoma. Tiene que marcar nucleosoma. Está formado por el núcleo proteico constituido por un octámero de histonas, ¿no? Ahí están 4 y 4, 8. Un octámero de histonas, proteínas histonas fuertemente básicas y muy conservadas. Filogenéticamente, ¿cierto? Filogenéticamente. Chicos, seguido tenemos esto. Miren bien ahora. Observamos bien. Chequen bien eso. Ahí tenemos, ¿eh? Ahí, miren. Ahí está, ¿ya? Bien. Ahí tenemos los tipos de cromatina. Miren, ve, ahí está el núcleo, vean.
lo que hemos leído hasta ahora, hemos estudiado, ahí está, ¿no? Ahí está el retículo endoplasmático rugoso, mira, es una organela citoplasmática, ¿recuerdas? El rugoso, síntesis de proteínas, y el rugoso participaba en la síntesis de proteínas, y el retículo endoplasmático liso en la síntesis de lípidos, ¿recuerdas? Bueno, ahí están los ribosomas, gran cantidad de ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso, ¿eh? Gran cantidad de ribosomas, ¿no? Gran cantidad de ribosomas también alrededor del núcleo, ribosomas. Este va a dar lugar a la membrana plasmática, perdón, a la membrana nuclear, a la doble membrana nuclear, que es esta, ¿ves? Ahí está la membrana externa y la membrana interna. Miren bien. Ahí está el nucleolo, miren, su parte es el nucleolo. Ahí está la cromatina, ¿no? En forma de hilitos, como hilos. La cromatina, el jugo nuclear, ¿no? Todo. Los ribosomas, los poros nucleares, miren los poros nucleares que ponen en comunicación al citoplasma con el núcleo. El nucleoplasma, ahí está la parte líquida, el nucleoplasma. Y está la envoltura nuclear. Todo esto es envoltura nuclear, donde indica la lámina, la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa, que es esta parte de acá. Externa y la interna. Entre ambas hay un espacio perinuclear, ¿no? Entre ambas membranas se llama espacio perinuclear. Todo eso constituye la envoltura nuclear. Es una doble membrana, no te olvides. La doble membrana nuclear. Igual que en el citoplasma, en la membrana celular, ¿recuerdas la membrana celular? Una externa, ¿no? Y la interna, igualmente. Tipos de cromatina. La cromatina, dice, dependiendo de su empaquetamiento, puede presentar dos tipos, heterocromatina y eucromatina. Bien, bien, eucromatina, ¿ya? La heterocromatina es el tipo de cromatina condensada. Es la que se condensa. Si tú ves acá heterocromatina, a ver un momentito que están entrando, ya entrando. Esta es la heterocromatina. Es el tipo de cromatina condensada, ¿no? Durante la interfase del núcleo, vamos a notar pues este tipo de heterocromatina. Aparece y se subdivide a la vez en constitutiva y facultativa, ¿no? Aparece la constitutiva condensada en todos los tipos celulares, ¿no? En células procariotas y eucariotas, durante todo el tiempo. Y la facultativa solo se condensa en ciertas células o momentos especiales de su desarrollo. Y la eucromatina es la porción de la cromatina que permanece en un estado no condensado. Acá está. No condensado. Entonces la heterocromatina se presenta en un estado condensado, que están ustedes observando, estos transparentes, condensados, y la eucromatina es un estado no condensado, que son estos filamentos que están más encendidos, ¿no? En grandes cantidades. Está en un mayor volumen en el espacio nuclear, ¿cierto? Entonces, no olvidemos esta parte, ¿ya? Heterocromatina y eucromatina. Observen bien, esquematicen bien rapidito para las preguntas. Bien. Bien, chicos. Ya. Miren, ahí está el núcleo entonces. Bien, bien, acá también se ven claramente las partes del núcleo, ¿ah? No te olvides también la parte del núcleo. Poros nucleares, membrana nuclear,
el jugo nuclear o nucleoplasma, como quiera llamarlo. Están los poros y el nucleolo, ¿no? El nucleolo. El nucleolo constituido por ARN, ¿no? Mucho cuidado. Ácido ribonucleico. Básico, ¿no? El ARN para la síntesis de proteínas. Ustedes saben, ¿no? El nucleolo participa, pues, bien activamente en la proteína, formación de proteínas, ¿no? A nivel de los ribosomas, como ustedes saben que se encuentra, es una organela citoplasmática, los ribosomas, que es donde se sintetizan las proteínas, ¿no? ¿Bien, chicos? Bien. Nos vamos ahora por acá, chicos, ¿ya? Cromosomas. ¿Cierto? Cromosomas. ¿Observamos bien? ¿Observen bien? Ya sabemos nosotros que cuando la célula inicia su división, se forman los cromosomas. ¿A partir de quiénes? De la cromatina, lógicamente, ¿no? Por eso dice, los cromosomas son cuerpos nucleares, ¿no? O sea, se encuentran en el núcleo, que resultan de la duplicación y condensación de la cromatina. ¿Ok? No te olvides eso, ¿ya? Resultan de la duplicación y condensación de la cromatina en el proceso de división celular. Se observan en la profase, alcanzando su máxima condensación en la metafase. Miren, alumnos, cuando la célula inicia su división en dos células hijas, mucho cuidado, las células de tu cuerpo se dividen, a excepción de las neuronas, ¿no? Las neuronas del sistema nervioso central, que no se dividen, nacen contigo y mueren contigo. No te olvides eso, ¿ah? Las neuronas no se dividen. Son las únicas células, las células nerviosas, las neuronas, que no presentan proceso de división. ¿Ok? El resto de células autosómicas sí se dividen, alumno. El resto de células se dividen. ¿Ya? Entonces, se dividen siempre pasando por un proceso, un proceso profase, metafase, anafase y telofase. Proceso llamado proceso de la mitosis. Hay otro tipo de división, meiosis y mitosis, ¿no? La meiosis, ¿no? Que divide justamente las células por la mitad, de 46 a 23, y la mitosis, que se subdivide en cuatro fases, que son profase, metafase, anafase y telofase. Acá estamos viendo dos. Cuando recién salen a la luz los cromosomas, que es la profase. ¿Ven? Pues se observan en la profase, ahí están los cromosomas, vean, todavía repartidos así, y alcanzando su máxima condensación acá en la segunda fase, que es la metafase. Ahí viene la anafase, que hay un estrangulamiento medio del núcleo, y la telofase, en que ya se subdividen pues las dos células hijas, ya se forman dos células hijas. Ahí están los cromosomas, vean, se condensan y la membrana nuclear desaparece. Estos son los centrosomas, miren cómo se van dirigiendo hacia los polos, hacia los extremos. Acá ya se dirigieron, ¿ves? ¿Ve? Miren cómo van formando el uso acromático, miren, ¿ve? Estas líneas que están acá es el uso, con H, uso acromático. ¿Ves? Ahí está el uso acromático, ¿eh? Cómo se relacionan los dos centrosomas, ¿ven? ¿Ve? El uso acromático. Pero en su camino van dejando en esta región ecuatorial, ahí se notan claramente ya los cromosomas, ¿ven? Cómo se disponen en esta línea ecuatorial, ¿ven? El centro, digamos. ¿Ya? Luego estos cromosomas se van a duplicar y unos se van a ir yendo a este polo, a estos centrosomas, y el otro lado, el otro par, a estos centrosomas. Hay un estrangulamiento del
la membrana nuclear y se dividen en dos células hijas, ¿no? Citoplasma, etc. Ya, estos son los cromosomas. Ahí está su centrómero y sus cromátides o brazos, ¿no? Del cromosoma, ¿eh? Dos superiores, dos inferiores, unidos por el centrómero, que se mete puntito, centrómero se llama. ¿No? Esta le dice la región o zona ecuatorial, ¿no? Zona ecuatorial. ¿Ya? Es la profase. La profase. Miren bien, observamos bien esa partecita. No te olvides. Los cromosomas, entonces, pues, son los cuerpos nucleares que resultan de la duplicación y condensación, ¿no? Se duplican y se condensan en el proceso de la división celular, ¿no? Y aquí va a ocurrir justamente la división celular. Estos cromosomas se duplican, o sea, un grupo se va para este centrosoma y el otro grupo para este centrosoma. Se duplican y se condensan en el proceso de división celular. Se observan, repito, en la profase, acá se observan ya los cromosomas, cómo se van disponiendo, cómo bajan los centrosomas, bajan a los extremos, acá están, y formar el uso acromático, ¿no? Este es el uso acromático, ¿ves? El uso acromático que se va a formar acá. En la segunda fase, o sea, en la metafase, donde alcanza su máxima condensación. Chicos, ¿observaron bien? Bien. Clases de cromosomas. Clases de cromosomas. Miren, chicos, estoy avanzando algo rápido para que la segunda hora nos quede para los orales. ¿Ya? Para los orales. Todos tienen que tener su participación oral. Anoten bien, esquematicen bien. ¿Bien? Bien. Le explico brevemente esta partecita nada más, ¿ya? Hay 4 tipos de cromosomas. Metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Acá es L. Telo, acá falta una L. Telocéntricos. ¿Anotamos bien eso? Metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Oh, son cuatro clases, 4 clases de cromosomas. 4 clases de cromosomas. No te olvides esas 4 clases. Miren, esto, observen bien, la primera clase. Vamos, dice, metacéntrico. Cromosoma cuyo centrómero, miren, el centrómero es justamente esta parte, esta constricción, digámoslo así, ¿no? Esta constricción primaria, digamos, ¿no? Es un centrómero, es esta constricción que divide al cromosoma en 2 brazos o telómeros superiores y 2 inferiores. Se le puede llamar telómeros o puede llamarlo cromátides, ¿no? Cromátides hermanas o telómeros. Es igual, cromátides o telómeros, ya. Miren bien, chicos, ¿ya? Acá miren, recuerden esta partecita. Es un cromosoma metacéntrico. Dice, brazos P y Q de igual tamaño. Ya, pongamos que estos son los brazos P y brazo Q, ¿no? Son iguales. Superiores e inferiores, también pueden decir, ¿no? Brazos superiores, brazos inferiores del centrosoma. Entonces, cromosoma cuyo centrómero
se encuentra, dice. Se encuentra justamente en el centro, en la mitad del cromosoma, ¿no? Dos brazos iguales. Entonces, cromosoma cuyo centrómero se encuentra en la mitad del cromosoma, dando lugar a dos brazos iguales, ¿ven? Brazos superiores P y brazos inferiores Q. ¿Está bien? Muy bien. Dice, cuatro pares de cromosomas humanos poseen una estructura metacéntrica. Así como estos, 4 pares. El par 1, 3, 19 y 20. ¿Ya? No te olvides de esos números. El par de cromosomas, el 1, 3, 19 y 20 son metacéntricos. Pregunta examen. Te puedo decir, un cromosoma metacéntrico se caracteriza por, ya yo le pongo alternativas, ¿no? Dos brazos superiores, brazos tanto superiores como inferiores son iguales. O telómeros superiores, telómeros inferiores iguales. ¿Ya? No olvidemos eso. Brazos iguales. 1, 3, 19 y 20. Metacentro y tal, el centrómero, vean. Ahí están los telómeros, brazos inferiores igual, brazo superior igual. Igualitos son. Perfecto. Pasamos al otro par. Ahí nos vamos a quedar, chicos. ¿Ya? Ahí. Dentro de 10 minutitos nos volvemos a encontrar. Vayan leyendo sus resúmenes para los orales. La próxima hora termino, concluyo, ya falta poco, paso lista y comienzo con todos los orales. Ya hoy día es la última fecha para los orales, ¿ah? La última fecha. En la tercera unidad.